A continuación tenemos la ponencia de Moisés Jiménez Carvajal, cuyo título es Rasgos prerrománticos en una obra de Mariano Melgar. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro compañero. Abordaré este problema tomando el contexto de la literatura de emancipación y las viejas interrogantes que surgen a partir de la identificación de este periodo. ¿Bajo qué corrientes literarias se puede marcar esta literatura? ¿Cuál sería la innovación o rasgo distintivo respecto al contexto literario europeo? Sin duda, el caso más paradigmático de este periodo es el del poeta Mariano Melgar. Su poesía retoma rasgos de la poesía neoclásica española y de la poesía tradicional quechua, Yaraví. El hibridismo, entendido como el proceso en que se conjugan elementos heterogéneos en una misma entidad discursiva, produce la conjunción de rasgos de distintas esferas discursivas. Esta característica ha dado ocasión para encuadrar a Melgar como un precursor del romanticismo. A comparación de sus contemporáneos, Melgar cultivó el hibridismo con un elemento andino, de allí que Mariátegui le atribuyera el primer momento de la literatura peruana. El problema que surge a partir de la poesía de Melgar se complica más cuando pensamos en las variadas alternativas ideológicas que configuran la estructura de toda su obra. Pienso que se puede distinguir dos tipos de hibridismo en la obra de Melgar. Una en el que el yo poético dialoga a partir del discurso hispano con el discurso andino, y otra donde el yo dialoga con el discurso hispano a partir de una redefinición del mismo. Basta una especificación para definir el dominio pertinente del análisis. Efectuaremos el objetivo inicial analizando la Oda al autor del mar, incluida dentro de la poesía filosófica de Melgar. Creemos que este poema representa eficientemente el segundo tipo de hibridismo y tal vez sea el modelo que permite ilustrar el concepto de prerromanticismo en la obra de Melgar. Pienso que una vez aclarado este concepto se podrá juzgar mejor lo que tiene de auténtico la aparente poesía imitativa de Melgar. Además, tal vez sirva como propuesta para la inclusión de ciertos moldes pertinentes de la crítica euro-occidental. ¿Acaso no se ha tomado en cuenta que el simple nombre de precursor subordina toda una obra al prejuicio de un simple antecedente? Prerromanticismo, rasgos esenciales. Ocioso sería decir que el proceso de la literatura hispanoamericana no es el mismo que el de la literatura europea y española. Sin embargo, es también innegable que existe una dependencia directa de la metrópoli. La literatura americana ha mantenido cierta homogeneidad con el proceso de la literatura española. Esto por la interdependiente estructura política y económica. En el Perú, respecto a la literatura de emancipación, se desarrolla una idea de libertad de pensamiento y de subordinación formal. El neoclasicismo, corriente literaria predominante en España, habría de influir en el devenir de nuestra literatura. No obstante, surge la pregunta: ¿era el neoclasicismo en su estricta definición la corriente dominante en España? Las influencias sobre Melgar, Meléndez Valdés, Quintana, ¿pueden categorizarse bajo el perfil neoclásico? Antes de definir lo prerromántico, es necesario aclarar que la ilustración de una polémica concerniente a la literatura española se hace necesaria para el estudio de una faceta de Melgar por dos razones. Primero, porque se podrá desprender una taxonomía que englobe los rasgos más importantes para categorizar este aspecto de la poesía melgariana. Y segundo, porque las evidentes influencias de algunos poetas españoles contemporáneos en su poesía son muy marcadas. A continuación, expondré rápidamente algunos rasgos del neoclasicismo y el romanticismo que permitan deducir lo prerromántico como categoría pertinente para el estudio de la poesía de Melgar. El prerromanticismo español surge a partir del proceso de adaptación de lo neoclásico francés y de la rápida expansión de las ideas ilustradas en Europa. Como es sabido, la ilustración pregonaba la sensibilidad, la razón y el reconocimiento del sentimiento como modalidad fundamental. Sobre este movimiento ideológico es que se elaboraron las bases del neoclasicismo, prerromanticismo y romanticismo. Por ello, para establecer una diferencia fundamental es menester encontrar cuáles son los cambios que cada corriente hace de esta ideología. En concreto, las modalidades de sensibilidad definen la principal diferencia entre estas tres corrientes. Sebol, crítico español, ha indicado que en los escritores españoles de la segunda mitad del siglo XVIII se pueden encontrar una nueva actitud frente a la naturaleza,
Ahora los sentidos cumplen en el discurso un rol básico para la representación del mundo percibido. Es decir, que los rasgos esenciales del romanticismo estaban ya en los discursos poéticos neoclásicos. De aquí se desprende que la diferencia entre ambas corrientes es solo gradual. Después añade que el paso entre neoclasicismo y romanticismo es el de un optimismo a un pesimismo de lo percibido. Es en el romanticismo donde el hombre podrá inventar una realidad cósmica representada en el discurso poético. De allí la recomendación del poeta francés Saint-Lambert: observar al hombre en sus relaciones con la naturaleza. Podríamos resumir lo anterior diciendo que el poeta de la segunda mitad del siglo XVIII inventa mediante el discurso poético una determinada forma de comprensión sensorial del mundo. La mayor diferencia tal vez sea la forma en que cada corriente elabora su discurso frente al punto de vista racional. El discurso ilustrado proclamaba el dominio de la razón y la subordinación de toda estética que no posea un fin didáctico. Sin duda, uno de los principios más controvertidos del neoclasicismo y la causa de la posterior rebelión de los románticos. David Keats encuentra un rasgo común representativo de algunos escritores que ya podríamos llamar prerrománticos. Cito: el poeta del siglo ilustrado comprende el materialismo científico y desea captar en forma poética lo que está viendo, escuchando, oyendo, es decir, lo que está sintiendo. La estética de gran parte de la poesía del siglo XVIII se basa en la epistemología sensualista. También es necesario decir que el sentimiento era tomado como una forma de conocimiento y como algo digno de ser estudiado. Esto en cuanto al neoclasicismo. El romanticismo se encargaría de darle la dignidad de herramienta para la creación artística. Como se ve, la premisa básica es que en el prerromanticismo confluyen distintas gradaciones de dos ideas, en especial para la construcción del discurso poético: el sensible y el racional. Así podemos establecer que las primeras características del prerromanticismo son la concepción sensorial del hecho o idea representado en el texto literario, condicionada por la idea contradictoria de tomar muchas veces a la sensación como objeto de conocimiento. La razón, herencia del neoclasicismo, aparece como numen o instancia connotativa del discurso, es decir, como trascendencia que estructura la realidad y crea un cosmos coherente. El poeta inventa enmascarado en algo trascendente. Podemos inferir a partir de los rasgos expuestos un principio subyacente. La forma y el contenido se estructuran a partir de una tensión entre rasgos contradictorios de los dos periodos extremos. Aquí radica la confusión a la hora de categorizar a un escritor y a su obra. La originalidad en las épocas de decaimiento de un periodo son siempre síntomas del periodo subsiguiente. Además, comprueban la elasticidad del original respecto a lo normativo, en este caso las normas ciceronianas y retóricas neoclásicas. Oda al autor del mar, rasgos prerrománticos. Los temas recurrentes en la obra de Melgar son principalmente dos: el patriotismo, la posibilidad de libertad, y el sentimentalismo ideal y erótico hacia una mujer. Podríamos enumerar más, pero estos son solo excepciones: la soledad, el sueño, Dios, etc. Una de sus más grandes excepcionalidades es el poema analizado, la Oda al autor del mar. Presenta una faceta poco estudiada de Melgar, la del hombre alabando la grandeza de lo natural, faceta impresionista. He elegido este poema por su carácter representativo. Fuera de los yarabíes, es el poema que representa con más precisión los rasgos prerrománticos, enumerados líneas arriba, y por lo tanto su poema más original respecto a la tradición neoclásica vigente en su época. Dividiré el análisis en dos partes: la contradicción sensitiva y la razón contradictoria. La contradicción sensitiva. El objeto focalizado en el poema de Melgar es el mar. Los modos de focalización que definirán la forma en que el yo poético percibe el objeto son la vista, el oído y el pensamiento. Por la recurrencia del primer modo es posible deducir el impresionismo imperante en el poema. Ya desde el primer verso, cito: «Qué grande, qué estupenda maravilla», se puede sentir la honda sensación que produce la focalización de una característica del mar. En las primeras estrofas es marcada la infinitud aparentada por el vaivén de las olas o la sensación de vértigo cuando se observa la impetuosidad del mar al chocar con las duras peñas. Las primeras estrofas son violentas, intensas, y en ellas se infiere la idea de una tragedia percibida por medio de la vista. Después el poeta se suma en reflexión y piensa en la imposibilidad volitiva del mar, un deseo infinito. Oye retumbar los ecos, oye el clamor del eterno hervidero, y descubre que el deseo incesante de las olas termina por consumirlas.
En las siguientes estrofas el cambio es radical. El mar adquiere un valor positivo al ayudar a los hombres a través de los ríos y las lluvias. Las últimas estrofas condensan las anteriores. Ante la honda impresión que el mar le ha causado, decide como única retribución componer himnos al autor de tan excelsa obra. El hondo impresionismo logrado se contrasta con la distribución sintagmática, es decir, las figuras del poema están encasilladas en grandes segmentos con el fin de una exposición alegórica de los atributos de Dios. La sensibilidad romántica del individuo da paso a una subordinación a algo trascendente. Así la impresión tiene una carga axiológica negativa, ya que en última instancia el mismo sujeto es un atributo de Dios. A esto es menester decir que en el romanticismo esa carga no era negativa. El hecho de que el sujeto impere sensiblemente sobre la naturaleza le daba una carga siempre positiva, siempre ese era un rasgo característico del romanticismo y que no se ve aún en el prerromanticismo. Un Dios lógico, perfecto y que puede armonizar hechos tan disímiles como el iracundo y el utilitario mar. Compárese la singularidad de Melgar con la de una oda de Meléndez Valdés. El conflicto es el mismo. Cito a Melgar: qué grande, qué estupenda maravilla, asombroso crear, el pensamiento se abisma, oh elemento, eterno rey del mar, solo tu ciencia dará tu don su precio verdadero. Ahora cito a Meléndez Valdés para verificar que el problema es de alguna manera el mismo. Me alumbre del abismo misterioso, de maravilla tanta, muéstrame la armonía de este gran todo y su orden milagroso, y plácido en tus alas me levanta, do extática se encanta la inquieta vista en el inmenso cielo. Allí en su luz clarísima embriagado hallaré el bien que en lloroso suelo busqué ciego de sombras fascinado. Fin de cita. La contradicción surge al combinar dos valores consolidados en dos periodos distintos: el ideal racional de lo trascendente del neoclasicismo y su refutación, que es la creación del mundo a partir del individuo y su carga sensitiva. Segundo, la razón contradictoria. La impresión en el poema de Melgar está categorizada. Los recorridos narrativos que nos ofrece el poema son índice de una coherencia mayor que obedece a fines emparentados con el subgénero, la alabanza, por ejemplo. El atributo esencial en el poema es la omnipotencia. Existe omnipotencia siempre que el producto de este poder sea de orden lógico y armonioso. Por ejemplo, la eterna lucha entre el bien y el mal simbolizada por la tierra y el mar. El autocastigo de los malvados, cito: una a otra han de cortarse la corriente y servirse de grillos mutuamente. La utilidad del mar como lluvia y como lumbrera. Cada rasgo del mar sirve para enfatizar la idea de razón Dios. Incluso este rasgo neoclásico se hace explícito cuando el yo poético habla del ciclo del agua, de la fuerza de la luna sobre las olas, de los afluentes de un río. Surge de nuevo la misma contradicción. La impresión parece alejarse del fin principal. Cito: solo es para un placer su enojo fuerte. Fin de cita. El yo poético parece por momentos adquirir autonomía respecto a su omnipotencia y decide así ponderar a la creación divina. La oda es ya ponderación. Pero qué lejos está aún de los atismos románticos de un Quintana. En él el mar es lumbrera misma de sus sentidos. Cito a Quintana en su primera oda: ay, que este resonante movimiento me abate el corazón. Yo vi las mieses agitadas del viento en los estivos meses. Vi el vértigo del polvo y bien las selvas, contrastados también los altos pinos, sacudirse y bramar. Al ronco estruendo los ecos ensordecen, los escollos más altos se estremecen. Fin de cita. Conclusiones y consideraciones finales. Primero, es necesario aclarar que no se ha tratado de establecer lo mucho o lo poco que la poesía de Melgar se acerca a los modelos europeos. El objetivo ha sido primeramente definir al prerromanticismo como etapa en que la originalidad era un atisbo incipiente de la nueva época de las originalidades, el romanticismo. No sé hasta qué punto la poesía española influyó en Melgar, pero puedo precisar que el espíritu que animaba a muchos de allá para emanciparse de formas ya raídas fue acogido y rediseñado por Melgar. Lo heterogéneo de su obra de raíces hispánicas está más emparentada con una conciencia netamente estética, superar los antiguos modelos para emanciparse de ellos, y en este hibridismo la forma queda solo como receptáculo para sensibilidades nuevas. He usado algunos conceptos manejados por la crítica española porque estos eran pertinentes para el estudio de esta faceta de Melgar. Sé que el concepto de prerromántico no serviría para gran parte de su obra.
Sé que la elasticidad es originalidad formal y de contenido. Tal vez ya sea hora de rebatir a Riva Agüero cuando, refiriéndose a la oda, el autor del mar dice, cito: como lo han reconocido cuantos se han ocupado en ella, tiene rasgos felices, imágenes atrevidas, y en medio de las deficiencias de la forma, que es ramplona, lucen destellos de algo que ya es poesía, que ya dista mucho de las enfadosas e insulsas producciones coloniales. Fin de cita. El índice de originalidad radica en haber representado los rasgos más sobresalientes de un espíritu trágico, el prerromanticismo o transición. El mar es una imagen que abarca más que su propio objeto, es el misterio del eterno, el enorme caudal de energía comprimida que anhela libertarse, el hombre del pecado original antes de la epifanía del enigma divino. El poeta asume la inútil tarea de comprender lo incomprensible. Ante eso asume el auxilio de la poesía y dice con conmovedora timidez, cito: yo en tanto añadir quiero este himno a tu clemencia. Creo haber sustentado las dos atribuciones que da Cornejo Polar a Melgar, Antonio Cornejo Polar a Melgar, precursor de la emancipación literaria y antecedente del romanticismo. Sé que no es excesivo afirmar que la oda del autor del mar es uno de los poemas más originales de Melgar y tal vez uno de los primeros grandes momentos de la poesía peruana. Gracias. Precisamente mi pregunta está orientada en la misma dirección, ¿sí? Para Moisés, tú mencionaste la originalidad de Melgar en cuanto a su propuesta prerromántica, ¿no? Considerando todo lo del neoclasicismo. ¿Qué otros elementos más has encontrado en la obra de Melgar que te permiten afirmar esto? Tú has mencionado algunos. ¿Hay otros elementos más que implican o señalan esa originalidad de Melgar? Precisamente hice sí, he encontrado sobre todo un concepto que no me permití exponer porque requería de algunos cuadros, pero creo que hay un concepto que alguna crítica, específicamente la española, cuando estudiaba los poemas de José María Quintana, hablaba de la elasticidad formal que permite ciertas odas de Quintana. Eso he tratado de encontrar en la oda del autor del mar de Melgar, y efectivamente existe creo que ese otro rasgo, que es la elasticidad formal. A ver, me explico. La elasticidad formal se refiere sobre todo comparándolo con lo neoclásico, a un escape de las estructuras rígidas, retóricas, que decían que en el primer párrafo de cierta oda tiene que ir la introducción, en el segundo párrafo tiene que ir la presentación del problema, en el tercer párrafo tiene que ir un arrebato lírico del poeta, en el cuarto párrafo tiene que ir una especie de conclusión. Es decir, ese fin didáctico de la poesía neoclásica es lo que permite el escape, es lo que permite leves atisbos de romanticismo que he llamado lo prerromántico, ¿no? Por eso en la oda del autor del mar de Melgar, a través de un análisis se puede observar que tras un aparente caos, por un aparente caos, es posible encontrar una congruencia subyacente. Por ejemplo, las imágenes. Yo he analizado las imágenes en el poema. Las imágenes impresionistas de Melgar en el poema, donde habla de la majestuosidad del mar, del placer que le provoca verlo. Eso en un discurso neoclásico, por ejemplo, remito a todos a los poemas de Cadalso. Allí se encuentra muy bien esa estructura que Melgar, no sé si a través de una conciencia poética o a través de algún estudio de un poeta español, logra implicar en su obra, ¿no? Yo creo que ese sería otro rasgo tal vez también de lo prerromántico en esta oda de Melgar, la elasticidad formal que logra muchas veces, y creo que principalmente en esta oda.